Hola, bienvenidos al espacio informativo de Child Psychology, Health and Education, en donde hoy hablaremos sobre el tema del lenguaje. ¿Por qué nuestros niños y nuestras niñas tienen problemas para hablar? ¿Por qué les cuesta trabajo aprender? ¿Y por qué tardan más en hablar unos niños que otros? Hoy aquí vamos a resolver y vamos a ver uno de los aspectos muy importantes que intervienen en el desarrollo del lenguaje, que tiene que ver con los aspectos psico-socio-culturales. Lo primero que les quiero compartir es que tenemos que tener muy en claro cuáles son los fundamentos y los elementos básicos para que se presente el desarrollo del lenguaje. Uno de ellos es sin duda los factores biológicos, esto es, que el aparato fonoarticulador de los chiquitos y de todas las personas en general vengan bien desarrollados, que tengan que ver con sus cuerdas bucales, con su laringe, con todos los dientes, con la lengua, con los paladares, porque de ahí depende que el niño pueda articular bien una palabra u otra. De eso depende mucho que el lenguaje se pueda desarrollar o no se pueda desarrollar. Entonces el primer componente que tenemos que tomar en cuenta es, sin lugar a dudas, el aparato fonoarticulador desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Pero ese no es todo. Existen otros elementos que determinan el motivo y las circunstancias por las cuales nuestro chiquito tarda más en hablar o en aprender más una u otra palabra. El elemento del que les quiero platicar en esta ocasión es del elemento psico-sociocultural, como ya lo había comentado, y tiene que ver con la manera en cómo nosotros como padres, como cuidadores, como educadores, impulsamos a que los niños desde edades muy tempranas aprendan mayor número de palabras y tengan un mayor desempeño. ¿De qué depende esto? Depende de la medida en la que nosotros le ofrecemos al niño diferentes ambientes de contexto de práctica, ambientes y contextos de práctica diferentes. Esto es, el niño mientras más socialice, mientras más conozca del mundo, el niño va a aprender a hacer asociaciones entre elementos y circunstancias. Si nosotros, en medida de lo posible, le hablamos, le platicamos abiertamente como si fuera no un adulto, pero sí con palabras claras, con palabras descriptivas, el niño es muy inteligente y nos va a ir comprendiendo. En medida en cómo nosotros le hablemos, el niño nos puede ir comprendiendo. Si empezamos a hablarle y decirle, como muy bien lo hacen muchas mamás, papá, mamá, esta es tía, así el niño va a ir desarrollando habilidades lingüísticas. Lo relevante del asunto es que no se deje al niño sin la comunicación oral. Muchas veces dicen, es que está muy chiquito, mi hijo es muy pequeño, está en brazos todavía, no me entiende, todavía no aprende a hablar. Es evidente que el niño a lo mejor no comprende el significado de las palabras, pero empieza guturalmente a escuchar los sonidos y las gesticulaciones, y esto es uno de los primeros factores por los cuales el niño va a aprender a desarrollarse. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que necesitamos hablarle al bebé en los brazos, desde pequeños, desde que están en el vientre. Se sabe, se ha demostrado científicamente, que gran parte de las ondas sonoras que emiten tanto la voz materna, sobre todo la materna y algunas otras exteriores, empiezan a influir en el vientre del niño y empiezan a crear ese desarrollo de funcionalidad auditiva dentro del niño, dependiendo de la edad gestacional, desde luego. Pero desde ahí empieza, es una estimulación previa, temprana, in útero. Y cuando nace, inmediatamente la mamá, el tío, los familiares, quienes convivan con el chiquito o la chiquita, empiecen a comunicarse con ella. De esta manera ella empezará a reconocer socialmente las voces, las tonalidades, las palabras, y poco a poco el niño o la niña se va a ir haciendo una figura de esa palabra. De esta manera es importante comenzar a hablarlo. Uno de los errores más frecuentes que se llegan a cometer es que evitamos que el niño hable y exprese. Les voy a poner un ejemplo muy fácil que se pueda comprender. Nosotros estamos en el cuidado del niño y el niño señala un objeto. Al señalarlo, automáticamente los padres, los cuidadores o quienes estén al cargo, ¡ay, qué necesitas! Y se lo entregan. En ese momento el niño no tuvo la necesidad de hablar, de articular palabra. Independientemente de la edad en la que se encuentre y si la sepa o no, el niño no tuvo la necesidad de entonarlo. Necesitamos, en medida de lo posible, permitir que el niño, con gesticulaciones, con sonidos guturales, empiece a querer comunicar un mensaje. Desde ahí, desde el vientre, desde el útero y desde las primeras etapas, nosotros como padres, como cuidadores, somos responsables de que el niño en general desarrolle habilidades lingüísticas. En medida en cómo lo expongamos
a diferentes contextos, a diferentes ambientes sociales, en donde pueda comunicarse con más personas, en donde pueda comunicarse con más chiquitos, en donde pueda jugar, en donde pueda conocer. En medida de que ellos se encuentren inmersos en ese ambiente, el niño va a desarrollar, sin lugar a dudas, un mejor vocabulario. Encuentre los mejores momentos del día, los mejores espacios físicos y el mejor ambiente posible para trasladar a su hijo o su hija a un lugar en donde pueda comunicarse y desarrollar habilidades con otros chiquitos más, en donde juegue, cante, brinque, salte y pueda expresar mediante palabras o gestos, inclusive gritos, cosas, para que así comience a identificar las funciones del lenguaje y de la comunicación. Estas son las recomendaciones que metimos en Child Psychology, Health and Education y esperemos que les haya gustado este blog. Si quieren seguirnos más, acompáñenos, va a haber muchos más y serán todos productivos para el cuidado, la atención y la educación de los pequeños hijos.